¿qué tal amigas y amigos? Muy buenas tardes. Estamos en otro programa más de Todas Opinamos, aquí en Radio Mujer Michoacana. Hoy es 21 de enero del 2020, desde el 2021, nos tocó el 21-21, siglo XXI, por ahí estaba bien en las redes sociales. Y hoy vamos a tener un interesante tema que yo creo que a todos nos debemos de saber de qué consiste esta reforma que se ha venido dando. La reforma del teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo. Y para eso, pues quiero presentarles a nuestras panelistas, la licenciada Ana Guadalupe. Buenas tardes, muchas gracias, licenciada Claudia, por la invitación. Y tenemos también a la maestra Arauzi López Guéramo. Muy buenas Gracias. tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a empezar, pero quiero antes leer poquito de la síntesis curricular de nuestra invitada al día de hoy. Ella tiene maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Es licenciada en Derecho, tiene una experiencia académica, es maestra de la Facultad de Ciencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, impartiendo la materia de Derecho Laboral 1 y Derecho Laboral 2 y Ciencia Política. Docente en el cuarto módulo teórico práctico dentro del curso de especialización de medios alternativos de solución a controversia como modalidad de titulación. También es maestra dentro de la licenciatura de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, y pues actualmente es secretaria de acuerdos en el área de conflictos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Bienvenida, maestra Arauzi, perdón. Gracias por venir, Lupita, gracias. Y pues yo creo que este tema es muy importante para todos, más esta reforma que se está dando, que tengo entendido que fue el 8 de diciembre y se entró ya en vigor se publicó en el periódico oficial el 11 de enero, sí, de este año. Sí, nada más. Y pues, ¿qué es esta ley, maestra? Dime, para estar bien. ¿Qué es esta ley de teletrabajo o home office, que a quién beneficia y cómo se va a ir implementando? Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Agradezco a Radio Mujer Michoacana, a la licenciada que el día de hoy nos acompaña. Y justamente lo que decías, licenciada Claudia, empieza a entrar en vigor debido a las necesidades de la actual sociedad en la que nos encontramos, una ley, una reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre el teletrabajo, ¿no? Pero fíjate que algo que me llamó mucho la atención es que esta reforma que se dio, en realidad no comenzó de la necesidad de la pandemia, ¿no? Nosotros sabemos que la sociedad actualmente, y no solo México, sino el mundo entero está enfrentando una situación muy adversa en donde estamos enfrentándonos a un virus, ¿no? Un virus que nos ha mostrado lo débil que somos como seres humanos y las grandes deficiencias que tenemos como sociedad, tanto en materia de trabajo, como materia familiar, como la equidad de género, en distintas áreas, ¿no? Esta reforma en realidad se empezó a cocinar en el 2018 con la Cámara de Diputados. Es algo que en realidad no conocemos, no sabíamos, pero tiene estudios preparativos muy interesantes. Se empezó a cocinar esta reforma en el 2018, pero la tenían guardada bajo cajón, ¿no? Era algo que en realidad México se negaba un poco o se resistía un poco a tomar la reforma, por cuestiones de que empezaban a creer que tú estás en tu casa, no estás trabajando, hay un poco de incredulidad de esto, de que bueno, te mandé a tu casa, pero a lo mejor estás descansando, y todavía son ciertos estereotipos con los que luchamos como sociedad, ¿no? Se crea esta reforma, la verdad es de que la realidad sobrepasó las necesidades del derecho y obligan a que los senadores la saquen, ¿no? Era algo que tenían guardado, que no se animaban a entrar como al tema, pero la sacaron. Justamente la sacan e introducen un capítulo en la Ley Federal del Trabajo, el capítulo 12,
que hace alusión a este teletrabajo, ¿no? Y hace la definición, también reforma el artículo 311 sobre el trabajo a domicilio. ¿Cuáles serían estas dos grandes diferencias? Porque muchos a lo mejor los podemos llegar a confundir y ahorita en la actualidad el teletrabajo o el llamado home office es algo que está muy de moda, que está digamos que en la boca de varias personas, pero es necesario y era necesario que la legislación abrazara a toda esta clase de trabajadores y que no nos dejaran desprotegidos, ¿no? Justamente esa es la intención. Dentro de la Ley Federal del Trabajo ya existía un título especial, el título sexto, que hablaba sobre los trabajos especiales. ¿Qué quiere decir esto? Todos los trabajos de manera general se van a regir por las normas que tiene la Ley Federal del Trabajo. ¿Mm? Pero la Ley Federal del Trabajo exceptúa algunos trabajos que él los llama especiales. ¿Como cuáles? Como los trabajadores de buque, los deportistas profesionales, los trabajadores de campo, entre muchos otros, ¿no? Dentro de estos trabajadores especiales estaban contemplados los que son los trabajadores a domicilio. Estos trabajadores a domicilio, originalmente su necesidad fue a partir de la construcción o la elaboración, perdón, de prendas o de manufactura barata, en donde yo te daba el trabajo a ti, tú ibas a tu casa, trabajabas la prenda y lo regresabas, ¿no? Ese es el trabajo a domicilio. En un trabajo a domicilio no hay vigilancia, es en el domicilio del trabajador en donde él decide aplicar este trabajo a domicilio y sería la característica principal. Aunado a ello, agregan un capítulo, que es este capítulo 12b, en donde se habla sobre el teletrabajo, ¿no? ¿Qué es el teletrabajo? Y es una organización, es la organización laboral que es subordinada, y agrego, marco mucho la subordinación, porque la subordinación, lo que para nosotros aquí es una novedad, que es el teletrabajo, en países europeos o en otros países en realidad es algo que ya lleva muchos años, ¿no? Por ejemplo, para Europa ya es una normalidad trabajar en teletrabajo, ¿no? Y hubo una crisis, de hecho, en Europa para los 90, ponían en discusión un poco sobre si hay subordinación o no con esto del teletrabajo. Pero es algo a lo que México apenas nos vamos a ir enfrentando, ¿verdad? Entonces es una organización laboral subordinada en donde presta actividades que son remuneradas en lugares distintos al establecimiento patronal. Pero la característica aquí es que no necesita o requiere la presencia física del trabajador y que aunado a ello le marcan un elemento muy, muy característico de este teletrabajo, que es el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Qué entendemos por este uso, no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como la computadora, el internet, servicios o infraestructura, redes, aplicaciones? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta gran diferencia, esta definición de lo que es el teletrabajo, que es lo que actualmente a muchos nos ha obligado a estar usando en estos momentos la pandemia, no estaba regulado, y la necesidad de la sociedad obligó un poco a acelerar esto y que saliera a flote, ¿no? Sí, Lupita, ¿quieres comentar? Bueno, retomando que es un tema nuevo en la Ley Federal del Trabajo, sobre todo aquí en México, pues darlo a conocer, o sea, justamente estas charlas. El derecho del trabajo es un derecho social en el que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que acudir a un centro, ahorita ya no es Junta de Conciliación Arbitraje. Sí, justamente ahorita las juntas de conciliación están en esta transición. Ajá, todo y se van a crear los centros federales de conciliación y registro laboral. Todo eso, y entonces sí es muy importante que conozcamos todas estas nuevas reformas que se vienen a la ley del trabajo, que cada trabajador conozca sus derechos y va a estar trabajando desde casa en el trabajo, y también que sepa que el patrón obviamente también tiene derechos. Bueno, yo tengo amigas que ahorita están en el teletrabajo desde casa y se les hace la pregunta de que si sus patrones les están ayudando con la luz, con el internet. Me dicen, no, para nada, eso corre en nuestra cuenta. Y realmente se supone que tiene que dar una parte proporcional, ¿no?
sea, todas estas cosas son las que hay que ir conociendo porque el teletrabajo ya no se va a parar aquí. Va a ser una cosa que ya va a continuar, que va a ir avanzando y que pues hay que irnos adaptando poco a poco. Sí, mira, estoy de acuerdo con lo que ustedes comentan. La contingencia y cuando se decreta la emergencia sanitaria, entonces se empieza a ver pues todo esto de trabajar en casa. A muchos empleados o muchas empresas tuvieron que adelantar sus vacaciones a los empleados, restringir sus prestaciones y aparte o despidos, pues hubo muchos. Entonces el buscar opciones que ya se habían estado trabajando y darle esa formalidad y esa normalidad jurídica que debe de, o legalidad jurídica que debe de tener ya lo del teletrabajo, a mí me parece una muy buena opción, que lamentablemente pues pasa la pandemia y nos vemos obligados, o el gobierno se ve obligado a realmente, ahora sí, a sacar del cajón esa iniciativa que la tenían por ahí escondida, como dicen, sacarla de la congeladora y presentarla. Es una necesidad ya el teletrabajo, ya es parte de nuestras vidas, ya es parte de nuestro día a día, pero también hay algunas situaciones que a nosotros nos han comentado algunas de nuestras afiliadas, que hay patrones que, bueno, ya las descansaron, les adelantaron las semanas y les descontaron ¿cómo se llama? Algunas prestaciones. Se las limitaron, se las restringieron y todo eso. Aparte, lo que tú comentabas de que pues no creen que están trabajando en casa. Y aparte es otra situación, estás tú trabajando en casa, tienes a los hijos estudiando en casa, por familia a lo mejor nada más hay alguna computadora en cada familia, si es que la hay. Imagínate si no tiene el trabajador todas estas necesidades, estas herramientas tecnológicas que debe de tener, pues sí se hace un conflicto en casa, a ver quién no ocupa primero la computadora para poder mandar los mensajes, estar pues en línea, conectados para demostrar que sí están trabajando. Incluso por ahí escuché que en algunos lugares querían ponerles hasta cámaras en su casa para que vieran que realmente estaban trabajando. Y pues yo creo que esto ya tenemos que vivir con todo esto y que hacer consciente también a los patrones que también tienen derechos, también tienen obligaciones. Y, y más ahorita, bueno, aquí en Michoacán, aquí en Morelia estamos en semáforo rojo y yo creo que ya deben de tomar todas estas medidas y que la gente también sepa que si el patrón no está cumpliendo con eso, pues qué es lo que también tiene que hacer, ¿no? Claro, justamente esta situación que las dos manejan, creo que es aplaudible este tipo de eventos, estas sesiones en Radio Mujer Michoacana, para que las mujeres, los hombres también que nos están viendo, estén informados, ¿no? Y evitar todo este tipo de violaciones que bien comentaron ambas licenciadas, en donde señalamos que gracias a estos desconocimientos, porque es un derecho nuevo, el patrón a veces abusa, ¿no? ¿Qué pasa? Te cargo más la mano, saturamos de trabajo porque creemos que la persona no está haciendo nada, y es un poco lo que hacen o que hacemos algunos, yo creo que no, algunos maestros con los alumnos, no sé si les pasó, si ustedes tienen hijas, ¿no? Hijos, los saturan de tareas, llega el momento en que están saturados, ¿no? Y eso también crea un estrés laboral. Pero a partir de cuándo se considera un trabajo en casa, un teletrabajo, un home office, ¿no? Es a partir del 40% que la persona o el trabajador está en su casa desempeñando las actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que podemos tener un trabajo híbrido, es decir, una parte en la oficina, otra parte aquí, y debido ahorita a la naturaleza o a las condiciones en las que nos estamos enfrentando, puede ser que no tengamos un poquito claro este concepto. Pero justamente sería interesante hablar de las ventajas, las obligaciones, como bien decían. No es solamente yo, patrón, te mando a tu casa y arréglatelas como puedas, cuando, muy cierto, esta pandemia nos hizo ver la realidad, ¿no? Que no tenemos como sociedad, como Estado mexicano, muchas veces todo lo que necesitamos para trabajar, ¿no? A veces hay casas donde ni computadora hay, ¿no? Con trabajos hay luz. Yo tengo como alumnos
hay muchas personas que a lo mejor están ahorita en la confrontación de sigo estudiando o no, porque es o trabajo o estudio completamente. Entonces, justamente estos eventos son para que ustedes como público, su audiencia, y que lo compartan y que lleguemos a conocer qué es lo que está pasando y cuáles son nuestros derechos. Sí. ¿Te quieres comentar algo? Pues no, realmente es que es un tema muy, muy amplio. Como comentas tú, ¿en qué momento entonces, bueno, los patrones, justamente lo que dicen, ¿no? Piensan que el trabajador no está realmente trabajando, para ellos que estarse en casa y pues es que un ratito lo dedica a sus actividades y pues es bien fácil que se para y se va a hacer otras cosas, pero tienen que tomar en cuenta el rendimiento, o sea, ellos le tienen que entregar un trabajo al día y ahí se nota si está trabajando o no. Obviamente no es necesario esa cuestión de, sí llegué a escuchar que querían poner cámaras ahí en el espacio que iban a dedicar para trabajar. Bueno, en el caso de algunas amigas dice que ellos sí tienen su reloj checador en la computadora, o sea, ellos dan presente y ya en el centro de trabajo saben que ya están ahí. Pero sí esa cuestión de que el patrón debería darles para los servicios proporcionalmente, o sea, para la luz, para el internet. En el caso de los que no tienen computadora, se tiene que proporcionarle esa computadora también, ¿no? O una tablet o el celular, lo que ocupe para desarrollar sus, ¿cómo se llama? Sus actividades. Al igual el trabajador tiene la obligación de cuidar esos insumos, obviamente no son suyos, son como propiedad dato de la empresa o a la que trabajo, de su patrón. No va a ir a empeñarlos, no va a venderlos o no sé. O sea, todo eso es lo que hay que ir especificando. No sé cómo se maneja ahorita con el teletrabajo. ¿Se hace un nuevo contrato de trabajo, un reglamento interno? ¿Cómo se especifican todas estas cuestiones? Muy bien, muy buena pregunta, licenciada. Fíjese que antes de pasar a cómo se especifica o cómo se realiza, una vez que ya están trabajando, me gustaría comentarle algo que han hecho mención las dos. Lo que es el uso de cámaras y micrófonos está casi prohibido. Es una excepción, o sea, es algo que de manera excepcional. La ley sí faculta a que el patrón cree mecanismos para poder checar tanto al trabajador, pero no invadiendo la privacidad del trabajador, ¿no? Eso es completamente antilegal, o sea, eso no se puede, ¿no? Eso sí me gustaría dejarlo en claro porque luego nos pasamos a otro tema y se nos llega a olvidar, ¿verdad? ¿Cómo tendría que hacerse, no? Se crea mediante algún convenio que modifique, los que ya tienen un contrato firmado pueden crear algún convenio que lo modifique, en donde agreguen aparte de los elementos que contempla el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, como lo son el pago de salario, en donde te van a pagar, la jornada y demás elementos que son como los clásicos, podemos decirlo. Se crea un contrato en donde se especifique la naturaleza y características del teletrabajo, ¿verdad? Así como el equipo o los insumos que va a prestar el patrón, y asimismo se tiene que hacer como un resguardo los trabajadores de lo que están recibiendo, ¿no? Más adelante me gustaría platicar un poco de los derechos y las obligaciones que tienen, pero se tendría que hacer de esta forma, ¿no? También tiene que especificarse en el contrato cuál es el monto a pagar de los servicios, es decir, no es que te vayan a pagar la luz completamente, ¿verdad? Te van a pagar lo proporcional a lo que indica, y aquí esta es la pregunta, digamos, madre de esta reforma, ¿no? ¿Cuál sería el proporcional, ¿no? ¿Cuál sería el proporcional de la electricidad, del internet? Porque también de eso te tienen que pagar, tanto de electricidad como de los medios de comunicación, y más ahorita tomando en cuenta que pues estamos en el internet casi todos, ¿no? Llámese hijos, llámese el esposo, están llamando a reuniones de Zoom a cada rato, los hijos en Classroom, entre otras cosas, ¿no? Justo este pago de servicios tiene que estar especificado en el contrato, los mecanismos de contacto y también bajo qué supervisión va a ser, ¿no? Este contrato que yo les comento tiene que ser voluntario, si no esa voluntad de las partes no se puede llevar a cabo. Y también lo rige un principio este contrato, que es el principio de reversibilidad.
¿En qué consiste? En que cualquier momento que yo considere puedo regresar al modo, digamos, normal o de asistir a mi trabajo normalmente, ¿no? Hay una cuestión importante que señalaba. ¿Cómo se tiene que hacer? Dice que si no está contemplado en los contratos colectivos de trabajo, hay que recordar que los contratos colectivos de trabajo son los que firman los sindicatos con la patronal. Dice que si no están contemplados se tienen que agregar a los contratos colectivos de trabajo. Pero ¿qué pasa si no hay sindicato? ¿No? Si yo estoy de manera aislada trabajando y mis compañeros sin un sindicato. Dice que se puede incorporar en el reglamento interior de trabajo, que son estas normas o conductas en donde se pudieran incorporar, ¿no? Estos trabajadores del teletrabajo también tienen derechos a la sindicalización y a todo lo que incluye lo del sindicato, ¿verdad? Esta sería la forma en la que se incorpora, licenciada. Muy bien, gracias. Si me permiten tantito, tenemos por aquí unas preguntas y nos están mandando algunos comentarios. Nayeli Calderón dice, saludos maestra. Marta Rocío Hernández Martínez, saludos licenciada Claudia y a la maestra Arauzi, sin duda un tema interesante. Carlita dice, excelente ponente. Patri de Nutrizano nos está viendo. Saludos a Pati. Excelente tema. Carla Muñoz Magallón dice, excelente tema, saludos a la maestra Arauzi. Otra vez Marta Rocío, la maestra también que ha estado aquí con nosotros, dice, es una realidad que lamentablemente la situación de la población ha cambiado. Cada vez se necesita mayor protección porque antes no se tenía ninguna seguridad. Nuevamente nos dice Patrick, excelente tema, que muy interesante, y que después quisiera contactar a la maestra. Claro que sí, Pati, ahí te vamos a contactar con ella. Giovanni Misael nos dice que saludos compañeras, excelente programa. América Ayala, excelente tema. Y nos está viendo Gaby Vázquez, Angie Saspo, y Marta Rocío también nos dice Arauzi. Y sobre todo a quien haces rico con estas reformas, a los dueños de las compañías de internet, entre otros. Claro que sí, muy cierto, maestra. Que cada vez lo cobran más caro, ¿verdad? Y por aquí Giovanni dice que va a demandar a su amigo José Pantoja. Azail Gómez también nos está viendo. Saludos. Licenciada Claudia, antes de que pasemos a otro tema, un saludo a mis exalumnos, a mis alumnos, que les mando un fuerte abrazo. Siempre les comento yo en clase, ¿no? No importa que ustedes no se vayan a dedicar a derecho al trabajo, pero van a ser trabajadores, ¿no? O patrones, uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos estos temas, tanto como sociedad, como las personas que nos dedicamos al derecho, ¿verdad? Un fuerte abrazo a todos ustedes. Pues, a ver, maestra, nos decía, ¿cuáles son las ventajas y desventajas tanto para el patrón y para los trabajadores? Muy bien. Vamos a empezar con ventajas. Fíjate que el teletrabajo en realidad tiene cosas muy buenas, ¿no? Una de las cosas buenas o a las que se aspira es conciliar la vida laboral con la vida familiar. Muchas veces empezamos a trabajar y la verdad que el trabajo nos absorbe tanto que estamos muy poco en casa. No sé si les ha pasado, que luego a veces ya llegas cansado y lo menos que quieres es llegar a realizar actividades, ¿no? Trata de conciliar, y esta forma de conciliar es administrando tus tiempos. Es una forma que nos ayuda, tomamos como ventaja. Otra ventaja pudiera ser la eliminación de gastos de traslado, ¿no? Lo que gastas en el transporte público o en gasolina, y lo más valioso, lo que gastas en tiempo de trasladarte, ¿no? Es un tiempo que puedes usarlo de calidad con tu familia. Eso es otra ventaja. Hay un estudio en Harvard que señala que aumenta la productividad un 13% de las personas que hacen el llamado home office, y que también incorpora a las personas con alguna discapacidad motriz, ¿no? Muchas veces no tenemos las instalaciones adecuadas para que las personas se integren a la sociedad, porque son parte de nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y por cuestiones de la sociedad, de infraestructura, o de que los mismos compañeros a veces son los que hacen este bullying laboral, estas personas se llegan a aislar, ¿no? Y lo que hace el teletrabajo es de que
por medio de la productividad, como dijo la licenciada, crear estas oportunidades para que ellos puedan incorporarse al desempeño laboral. También baja el ausentismo, esto es que faltan muchísimo menos de lo que se trabaja en digamos que en un trabajo normal. También reduce los costos de instalaciones, por ejemplo ahorita con lo que estamos con lo de la pandemia, ya se ocupan instalaciones en donde estés a 1,5 metros de distancia, ¿no? Donde tengas el espacio suficiente o donde tengas privacidad. Esto reduce los costos de instalaciones, pero de las patronales, claro está, porque pues tú tienes que tener un espacio para las conferencias o para las actividades, ¿no? Y aquí quiero hacer un señalamiento. Hay una foto por ahí que recorre el internet, que es sobre una doctora de Estados Unidos, en donde ella está haciendo una entrevista y su esposo le toma una foto y casualmente ven alrededor de su casa y pues estaba el juguete tirado, la comida, pero ella estaba impecable, ¿no? La imagen de ella estaba impecable, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Es una cuestión que esta reforma entró muy por encimita porque señala algo sobre tener contratos con perspectiva de género, pero no nos señala cuáles son las medidas, cómo vamos a apoyar a las madres que son trabajadoras, porque se les carga el trabajo muchísimo, ¿no? Sí, pues imagínate, están, ¿cómo se llama? Atendiendo Sus a las actividades de su trabajo, atendiendo la situación de los niños que están estudiando en casa, y atendiendo, pues tienen que recoger, ni modo que no recojas tantito ahí tu casa o alguna cosa, o lo recoges después de terminar de trabajar, ¿no? Justamente, y yo creo que ese es el reto del teletrabajo para el género que representamos, porque en realidad es algo con lo que sí vamos a tener que luchar, porque a veces trabajar en casa es hasta trabajar doble, ¿no? Estar al pendiente de las clases, de tu trabajo, que hacer la comida o cuestiones así. También otro de las cuestiones, y esto es muy importante porque en realidad el teletrabajo también empezó con una visión ecológica, porque trata de reducir lo que son los contaminantes, puesto que ya hay menos gente en carros, hay menos gente que se está trasladando, reduce los contaminantes, mejora el medio ambiente, también reduce la cantidad de papel, porque muchas veces en las oficinas se imprime una cantidad de papel exagerada, es contaminación, vamos cortando árboles y cuestiones así, y son una de las ventajas. Ajá. ¿Cuáles serían las desventajas? Porque como todas las leyes no son perfectas, son perfectibles, ¿verdad? Y justamente tiene desventajas. ¿Cuál sería la desventaja? Y voy a lanzar una pregunta aquí a la licenciada Lupita, ¿verdad? Sí. Ya, Lupita, a ver, dígame usted sí o no, o cómo se ha sentido con esto del aislamiento. Porque muchas veces se escucha muy bien trabajar en casa, trabajar solo, pero no perdamos de vista que el ser humano es un ser social, ¿verdad? Cierto. ¿Qué pasa con el aislamiento? Si imagínate, uno va al trabajo, pues la verdad también necesita desestresarse, ¿verdad? Claro que sí. Y quieran o no, o sea, tú dices, ay, voy al trabajo otra vez y a ver a las mismas personas, pero ahorita que no las estás viendo, las extrañas. O sea, el estado de ánimo sí baja bastante. Y por ahí estaba leyendo algunas recomendaciones del trabajo en casa para los trabajadores, pues dice, no, tú levántate a la misma hora, o sea, no porque dices, entro a las 8 y ya no me tengo que trasladar, me paro 5 a las 8. Sí. Obvio no, tienes que pararte y hacer tu rutina como si fueras a tu centro de trabajo. Párate, desayuna, cámbiate, píntate, arréglate, porque eso implica mucho, tiene un gran impacto en el estado de ánimo de las personas. Pero entonces estamos viendo que exactamente la gente tampoco está acostumbrada. Y mejor me duermo un ratito más y al cabo entro a las 8. 5 a las 8 que me pare, está todo genial. Y entonces hacen eso de andar en pijama, me pongo algo encimita y yo me acabo de aquí para acá me van a ver, todo lo demás ya no. Pero eso tiene un gran impacto en el estado de ánimo de las personas. Y las hace más productivas también. O sea, tiene muchas cosas que ver y justamente vamos a tener que trabajar bastante tanto en el trabajador como en el patrón. Hay personas que se estresan porque realmente no les saben mucho la tecnología. Allí entra también el patrón en darles capacitación para que su gente sea productiva. O sea, son varias cosas las que hay que ir resolviendo poco a poco. Claro, fíjate que esto del aislamiento es un conflicto en el que nos enfrentamos porque crea seres, tú bien lo decías, hasta extrañas a tus compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con los alumnos que son estudiantes? Extrañan a sus compañeros con los que se peleaban, ¿no? Sí. Dicen, ya quiero ir
o quiero ir para verlos y enojar, o sea, lo que sea, pero el ser humano es un ser social, ¿no? Entonces, este es un punto en contra. ¿Cuál otro punto en contra tenemos? El estancamiento del ascenso profesional, ¿no? Muchas veces a lo que nos enfrentamos es de que sí estás produciendo, sí estás trabajando, pero para dar esta clase de ascensos en teletrabajos, pues sí sería un poquito más complicado. Aumenta el estrés, como bien decíamos, y hay una cuestión importante que es algo que yo creo que se va a desarrollar en estos días. Las reformas en trabajo muchas veces vienen de la mano con las reformas a la seguridad social, ¿no? Estas enfermedades por riesgo de trabajo, ¿qué va a pasar, no? Dice la reforma, las adiciones que se hicieron, que te tienen que dar hasta una silla ergonómica, ¿no? O sea que hasta en lo que estás sentado puede ocasionar un riesgo de trabajo en tu propia casa. Sí, en tu propia casa. Y exactamente, ¿no? El centro de trabajo, como ya es tu propia casa, hay que ver qué está considerado como riesgo de trabajo, cuáles serían este tipo de cuestiones. Y la última, que creo que es muy importante, si no es la que más, intensifica la violencia familiar, ¿no? Los estudios señalan que como tomas mucho estrés de estar encerrado en tu casa, puede intensificar la violencia familiar, ¿no? Entonces hay que invitar a todos los que están acompañándonos en trabajar también en su salud emocional, ¿no? Su salud mental, que es un lujo. No, y sobre todo eso, hemos visto que a lo largo de esta contingencia, el estar ya las familias resguardadas, pues trae mucha violencia intrafamiliar y más ahora con esta situación, porque imagínate, está la mamá, papá, los dos trabajan, ponle, es, como tienen que estar al pendiente de los hijos, no, pero aparte tienen que hacer trabajo en casa los dos. Y si tienen más de 2 hijos, imagínense. Entonces acarrea una serie de conflictos, de pelearse por la computadora, no hiciste el desayuno, no hiciste la comida, no recogiste, no terminaste la tarea, no pusiste atención, ya no alcancé a entrar a clases. Una infinidad de situaciones y de problemáticas que se enfrentan hoy en día las familias, que yo creo que aparte deberían de también, no sé, el patrón, ¿no? Si pudiera darles ese apoyo emocional o esa ayuda emocional. Un acompañamiento. Exacto, un acompañamiento para que les haga más flexible o más seguido, duradero todo este tipo de situaciones, para que no vaya a haber tantos conflictos como hemos visto que la violencia se ha incrementado en el hogar bastante, y aunado todo este tipo de situaciones, pues sí es más complicado. No falta que si por si algún miembro de la familia tiene que salir y que se enferme, aún así peor, o sea, si viven en una casa de esas de Infonavit chiquitas y que nada más tienen 2 cuartos, ¿cómo? O sea, es un gran riesgo si alguno de ellos se llega a enfermar y cómo lo van a aislar, o ni modo que lo sacan al patio, o ni modo que ellos se salgan, y a dónde se van a ir ellos. Sí, es algo bien complicado y que deberían de analizar también todo ese tipo de situaciones. Perdón, tenemos una pregunta aquí para la maestra. Nayeli Calderón le pregunta que cuáles son algunos puntos negativos de la reforma. Y por aquí nos están pidiendo saludos. Saludos para Dali Montes, que nos ve desde Guerrero, desde Chilpancingo, Guerrero. Y saludos para Liz Posas, que hoy es su cumpleaños número 26, y me está reclamando que le digan feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Liz Posas. Felicidades, que te la pases muy bien, y yo esperaba la rebanada del pastel. Ya, ni modo. Nos quedaremos con las ganas. No la debes. También nos está viendo la licenciada Ángeles Carolina Gaona y Magdalena Martínez. Saludos a Magdalena. A ver, Nayeli Calderón acaba de enviar otra pregunta, maestro. Dice, bueno, aparte de lo de cuáles son algunos puntos negativos de la reforma, también nos pregunta que no es más costoso para el patrón adaptar un lugar para que el empleado labore desde casa a que vaya a la oficina, sumando la capacitación para personas que no saben manejar los TICs. Fíjense que yo considero que sí debe ser más costoso para el patrón adaptar un lugar en donde yo todavía voy a dar algo proporcional, lo que sería a la electricidad y a los servicios de comunicación como es el internet, con una silla, dar computadora, porque también se tiene que dar internet,
tener el mantenimiento de la computadora, todo en el día. Yo considero que sí es más costoso, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que la realidad o lo que estamos enfrentando como sociedad nos empujó a eso, ¿no? ¿Cuántos de nosotros ahorita no estamos haciendo home office y en realidad estábamos sin una normativa, ¿no? Que nos protegiera como trabajadores? Entonces, creo que es justamente estas ausencias que hay en la ley federal y en cualquier ley, son los que aprovechan para crear estos espacios y, por ejemplo, en este caso los patrones, pues crear estas violaciones de derechos laborales, ¿no? Ahora, no siempre el malo es el patrón. Yo también como patrón a lo mejor pudiera verlo del otro lado y decir, bueno, es que me va a costar a mí pagarle la luz, pagarle los servicios, y la verdad, ¿cuántas personas no están conectadas a esa luz, no, y a esos servicios? Vuelvo a lo mismo, la pregunta madre de todo esto va a ser cómo se va a establecer el monto para hacerlo proporción. Ajá. Justamente esa es la pregunta, y dentro de lo que decías de lo negativo, creo que dentro de lo negativo que puedo ver es la falta de equidad en la perspectiva de género. En realidad sí lo menciona, pero creo que no le entra como mucho al tema, ¿no? Lo deja como por encimita, dando la voluntad a las partes un poco sobre hablar de esta perspectiva de género al momento de celebrar el contrato, y habría que esperar, porque todavía tiene un tiempo el poder ejecutivo federal para lanzar como unas, digamos, reglas por las que se va a regir esta reforma. Es un reglamento interno, ¿no? Que tienen que hacer. Dice Marta Rocío Hernández que además los sonidos hasta de las mascotas, del gas, entre otros. Ay, Marta Rocío, así nos pasa aquí, nos patrocina el del pan, al ratito ya no tarda, ya es hora. Y sí, ya casi va a pasar. Ya casi va a pasar. Estamos aquí en el programa y empieza pan de trigo de galleta. Ni modo, el señor tiene otro que hacer tema, su lucha. sí, exactamente. Todos estamos haciendo la lucha. Otro tema a tratar sería el respetar el derecho a la desconexión. ¿En qué momento ya el trabajador dice, bye, terminé mi jornada, y el patrón dice, espérame, ya sé que acabó tu tiempo, pero ocupo un informe, no sé, ocupo esto para mañana a primera hora? Justamente este derecho a la desconexión es un tema importantísimo que no podemos dejar pasar, ¿no? Muchas veces los patrones no tenemos en conciencia a lo mejor de lo que es el límite laboral, ¿no? Y a veces vuelvo a lo mismo, el estereotipo de pensar, estás trabajando en casa, no, a estar acostada o a estar viendo la tele y no está trabajando, ¿no? Lo podemos ver en algunos comentarios que hacemos, luego a veces en Facebook, se fijan algunas instituciones o cuestiones así, les comentan, pero si no están trabajando, pues ¿cómo vuelven a cerrar? Y también entendemos lo que decías de las personas del PAN, ¿no? Pues a lo mejor es su necesidad de que quieren impartición de justicia o de que quieren, y es válido, ¿no? Pero muchas veces este derecho de desconexión, bueno, primero hay que empezar de qué se trata, ¿no? El derecho de desconexión hace referencia a que tú como trabajador, una vez que termina tu horario laboral, puedas irte a descansar y no ser molestado, ¿no? Actualmente hay programas en mismo Europa, porque les digo, en Europa ya está muy avanzado este tema del teletrabajo, ¿no? Para nosotros es algo novedoso en realidad, pero allá ya tienen muchísimos años, ¿no? En Europa, de hecho, quien le interesa el tema puede buscar un marco europeo sobre el teletrabajo en donde señalan muchos puntos importantes, ¿no? Que creo que estaría bien nosotros como México, que vamos empezarlo a tomar en cuenta, ver las historias que han pasado en otros lados para poder evitar errores, ¿no? Dentro de este marco europeo señalaban que hay aplicaciones, como les digo, que están tan avanzadas, en donde yo como patrón puede ser que le mande un requerimiento de trabajo a mi empleado, pero la aplicación hace que llegue hasta el día siguiente hábil en cuanto empiece su horario laboral. Justamente, imagínate lo que nos estamos ahorrando, ¿no? Es que ha habido situaciones que yo conozco que... ¿Que nos han contado? Que nos han contado por ahí, dicen el primo de la prima del primo de todo eso, que, bueno, o sea, son las 8 de la noche y pues, ya hablan por teléfono y necesito esto, que me des esta información, o que es así, uno contesta pues por educación, pero... A veces que tengo ahí por ahí una compañera que dice, ya no contesto porque
me implica y me estresa y vivo una situación pues, estresante porque me está pidiendo para ese momento una documentación, una información que bien puede esperar para mañana. Entonces sí, Claro. es algo bien complicado. Antes de que continúe, porque nos están haciendo unas preguntas, también Ayeli Calderón dice, si el patrón no aporta los gastos de servicio, los gastos de servicio, el trabajador, ¿cómo puede exigir esa aportación? Y Magdalena también nos dice, para la ponente Arauzi, ¿considera usted que debe haber un reglamento que regule la reforma del teletrabajo? Voy a empezar por la última pregunta y luego me regreso, ¿no? Justamente tiene 18 meses el Poder Ejecutivo Federal para emitir un reglamento que regule esta reforma en materia de derecho al trabajo. Por ahí lo habíamos comentado, pero sí es muy importante recalcarlo, ¿no? No significa que ya vaya a empezar porque todavía faltan muchas disposiciones, digamos, que van a poder empezar o para poder poner las bases de cómo se va a tratar esta reforma. Entonces tiene 18 meses para poderlas emitir. Ahora la pregunta de cómo, ¿me la puedo repetir? Si el patrón no aporta los gastos de servicio, el trabajador, ¿cómo puede exigir esa aportación? Justamente, bueno, hay dos cuestiones, Nayeli. La primera sería que hay que recordar que puede ser que una causa de rescisión sea, y recordemos que la rescisión es una forma de terminación laboral anticipada uh, por motivo de que el patrón o el trabajador, porque causales para los dos, no cumplieron cierta parte del contrato, ¿no? Como yo les comentaba al inicio, esta parte del teletrabajo tiene que estar por escrito, ¿no? Y en el momento en el que esté por escrito, las partes se obligan. Si hay una violación a este tipo de contrato, justamente lo puede pedir mediante, ¿cómo? Pues mediante las demandas. Si se va a agregar al contrato colectivo de trabajo, también puede ser una violación contractual y también puede dar origen a un emplazamiento a huelga, pero la ley federal también contempla que los inspectores de trabajo van a ir al domicilio, van a registrar que el patrón sí tenga un registro de los insumos, es decir, que tú como patrón tienes que llevar un registro de, ok, yo a tal trabajadora le di tal computadora con tal software, con tal impresora, él debe de llevar un registro completo de lo que se le está dando, ¿no? También va a tener que checar estos inspectores de trabajo que los salarios que se le estén pagando a los teletrabajadores no sean inferiores a los trabajadores, digamos, generales, ¿no? Que sea lo mismo. Y lo último es que cumplan con sus obligaciones. Las obligaciones, ¿cuáles serían de los patrones? Llevar el registro, también pagar una parte proporcional de lo que sería el monto de la luz y de las comunicaciones, llevar a cabo algún mecanismo, y esto no hemos platicado, pero es importante, algún mecanismo que asegure que el trabajador, toda vez que está obteniendo información de su trabajo, tenga la seguridad como patrón de que no vaya a divulgar, ¿no? Esa es otra cuestión. Y también que pague la seguridad social del trabajador, ¿no? No que seas teletrabajador significa que no vas a tener seguro social o los derechos de seguridad social, no, claro que los vas a tener, ¿no? Tiene que asegurarse también que tú tengas la capacitación, bien lo decía la licenciada Lupita, sobre la capacitación. Ahorita nos estamos enfrentando a una realidad en donde, les voy a ser sincera, yo soy maestra y a lo mejor no considero que sea tan grande y yo nunca había usado Zoom. Entonces tuve que ver cómo le hacía porque eran las necesidades y no quiero pensar de las personas que cuántas imágenes en Facebook hay o noticias en donde maestros grandes de edad se tuvieron que adecuar, ¿no? Decirle al hijo, oye hijo, ¿cómo le hago aquí? ¿No? Porque los hijos ya están, yo soy muy hábiles y ya luego se meten, ¿no? Pero justamente esa es la intención, ¿no? La capacitación. No es solamente que te mando a tu casa y investiga cómo hacerle. Tiene que dar capacitación el patrón a los trabajadores. Ya llegó nuestro patrocinador. Ya llegó el patrocinador. Por eso imagínate, si me toca trabajar en la tarde a esta hora, ni modo, ya tendrán que escuchar. Yo en mis clases de la mañana sale el gas, entonces no pasa nada. La basura. La basura, no pasa la nada. campanita. Sí. Sí, bueno, es una situación que pues yo creo que nos tenemos que ir adaptando poco a poco, tanto trabajador como patrón, y que todos conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones. Es muy, muy importante
porque va a haber también trabajadores y patrones muy abusivos. Claro. Entonces nada más que se queden bien sentadas las bases y sobre todo que se le dé mucha difusión a esta nueva forma de trabajo, sobre todo ahora sí como hemos venido trabajando las desventajas y las ventajas, por decir, tanto del trabajador como del patrón. Como trabajadores, pues también tener en cuenta que no por escaparse un día de trabajo, no sé, voy a dejar que me corten la luz porque el patrón no me dio para pagarlo. Y entonces, a ver, el patrón, ¿por qué no estás conectado? ¿No estás trabajando? Pues es que me cortaron la luz y usted no me dio para pagarla. O sea, como trabajador, tienes que avisar oportunamente también. ¿Sabe qué? Pues, no sé, ya me llegó el recibo y tengo 8 días para pagar. Sí, proporciona, pero eso es a lo que vamos. Sí, o sea, todavía hay mucha materia así que establecer, porque pues esa es una parte, ¿no? Pues dejo que me corten el internet. Yo no sé. Pero también es poner una compañía de internet ahora actualmente. Sí, pero vamos a ver que estas también son causas de rescisión del trabajo, ¿no? O sea, no avisarle oportunamente al patrón que tienes 8 días para pagar la luz, yo creo, o una semana para pagar el internet. Hablando de causas de rescisión imputables al patrón o al trabajador, supongo que eso sería un motivo. Sí, fíjate justamente que dentro de las obligaciones, como tú decías, de los trabajadores, ellos tienen que informar los costos con anticipación y justamente tiene que quedar en el contrato escrito, ¿no? Tiene que quedar cuándo, cómo y dónde se va a pagar, ¿no? Porque sí, lo que decías tú es correcto, ¿no? No voy a dejar a lo mejor dejo que me corten la luz para no trabajar, pero es justamente lo que también decía la licenciada Claudia, ¿no? No todos los trabajadores ni son malos ni son buenos, ni todos los patrones son malos ni buenos, ¿no? También creo que es un poco de responsabilidad de uno como trabajador, ¿no? Si estamos en una situación de teletrabajo, también creo que poner de nuestra parte. Sabemos que hay toda clase de patrones y toda clase de trabajadores, ¿no? Pero justamente yo creo que estas reformas que se hacen a la Ley Federal del Trabajo, yo las aplaudo y creo que vienen a proteger este sector vulnerable porque no estaba regularizado y lo viene a abrazar, ¿no? Claro que faltan muchas cosas por hacer, pero es el principio de algo muy grande y que lo decía la licenciada Lupita al inicio, ¿no? El teletrabajo es algo que viene para quedarse, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que en México nos resistíamos un poco, pero ya está demostrado que en otros países funciona, ¿no? Funciona y ha funcionado muy bien. Sí, y aparte que, ¿cómo se llama? Ayuda bastante. Lamentablemente que tuvimos que esperar a que pasara esta situación, esta contingencia para poder adaptar esta nueva forma de trabajo. Pero también, a ver, maestra, yo le pregunto, ¿aplica también para los empleados de gobierno esta situación? Sí debería de aplicar. Si lo señala el contrato o si ellos, de hecho los contratos colectivos, vuelvo a lo mismo, lo pueden modificar y sí puede aplicar. O sea, no quiere decir que solamente para unos o para otros, pero hay que tomar en cuenta mucho que tiene que ser más del 40%, que tiene que ser voluntario y que tiene que ser por escrito, ¿no? Ocasionalmente o esporádicamente, si lo hacen ustedes el home office, no significa que sea home office, ¿no? Tiene que ser más del 40% de las actividades y por escrito. O sea, eso lo hago muy en claro porque ahorita, por ejemplo, con la declaración que hizo nuestro ejecutivo, te mandó a mucho personal de gobierno a sus casas, ¿no? Pero no significa que por 3 días ya vayan a ser completamente home office, ¿no? Sí, tienes que hacer más del 40% para poder hacerlo, entre muchas cuestiones, pero claro que aplica, ¿no? La cuestión. No, pues está muy bien porque hoy en el trabajo escuchábamos, pues ya vamos a trabajar en casa y nos van a dar una retribución porque estamos trabajando en casa, pero esa era mi duda, o sea, tiene que adaptarse con estas reglas que usted nos está comentando y pues sí, tiene que darse nuevas, ese reglamento interno, esos nuevos lineamientos de cómo trabajar o puede ser una norma oficial que puedan emitir para que realmente dé a detalles cómo se va a ejecutar tanto para el patrón como para el trabajador, que quede bien claro para que no haya tanto abuso de ninguna de las partes.
y también nos comentaba antes de iniciar el programa de que iban a cambiar los esquemas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿no? También es parte de la reforma laboral que se viene dando, pero pues hay mucha demanda, yo he visto porque he tirado en cuestión de trabajo, tiene muchísimo trabajo, entonces va a pasar igual que en los juzgados de materia civil y familiar, que han crecido innumerablemente, sobre todo en materia familiar. Entonces, aquí esta reforma que se viene dando de cambiar el esquema, se puede decir, de las juntas de conciliación y arbitraje, pues, denos su opinión en respecto a eso, cómo viene dándose toda esta reforma laboral. Muy bien, fíjate que antes de empezar con lo que sería un poquito la reforma laboral, me gustaría hacer mención, yo creo que la materia laboral estaba un poco olvidada de todas las reformas, ¿no? Sí, todas las materias sí iban avanzando y como que el derecho al trabajo se fue como guardando un poquito. Entonces habían venido realizándose diversas reformas, pero yo creo que una reforma que va a trascender sin duda alguna es en la que nos estamos enfrentando, donde la justicia laboral deja de pertenecer al Poder Ejecutivo y pasa al Poder Judicial, ¿no? Justamente esta transición que se va a hacer, tú lo señalabas, es motivada por diversos cambios. Yo les comento siempre a mis alumnos, no crean que las reformas son de la noche a la mañana o porque alguien amaneció y digo, yo creo que voy a reformar. No, claro que no, ¿no? Justamente la reforma en materia laboral viene por presiones de lo que es el Tratado de Libre Comercio, actualmente el TEMEC, que es lo que impulsó estas reformas, y lo mismo pasó con estas reformas del teletrabajo, ¿no? Fue impulsado por una necesidad social que tuvimos, ¿no? Esta reforma laboral consiste en pasar la justicia laboral, como les señalaba, del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Esa transición no va a ser de la noche a la mañana, es una cantidad excesiva de trabajo para la transición que se tiene que hacer. De hecho, se pretende que Michoacán entre en el segundo paquete, que es este año, para empezar a trabajar lo que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que era lo que bien señalaba la licenciada. Entonces se pretende que a finales de este año ya estemos en esta transición, ya estemos en esta etapa, ¿no? Para posteriormente empezar a trabajar los juzgados laborales. Yo muchas veces les comento que las juntas no son malas, muchas veces las satanizamos, ¿no? Es que la verdad yo presento una demanda y tarda muchísimo en contestarse porque es una realidad, ¿no? Hay que ver la situación a lo mejor de todos los puntos de vista y también entiendo esta parte de las personas que están esperando justicia porque la pandemia justamente ¿qué fue lo que trajo? Mucho desempleo, oportunidades limitadas, los que eran emprendedores se la están viendo algo complicada, los mismos litigantes, licenciado, usted no me va a dejar mentir, ¿qué pasa? Cierran los juzgados, cierran estas imparticiones de justicia, la Junta Laboral, la verdad es de que hemos trabajado lo más que se pueda y por ejemplo, siempre pues tengo que decirlo, ¿no? En materia colectiva no hay días inhábiles. Nosotros en plena pandemia, y lo puedo asegurar, no dejamos de trabajar en audiencias porque ¿qué es materia colectiva? Los sindicatos, emplazamientos a huelga, violaciones contractuales a contrato colectivo, demás, ¿no? Y justamente esta transición viene por diversos motivos, el principal es estos diversos económicos y las influencias a nivel internacional que se vienen, pero se va a pasar esta transición y los casos que se han presentado hasta ahorita los va a recibir o los va a resolver todavía la Junta de Conciliación. No es que desaparezcan, se va a ir desapareciendo conforme vayan acabando la cantidad de casos que las juntas tienen muchísimo con números de expediente sí, ¿verdad? De 13,000 y tantos y todo eso, bueno. Perdón, pero la verdad es que hay gente muy capacitada en las juntas de conciliación, la federal no lo dudo, no quiero dejarlo pasar porque de verdad quiero mandarle un saludo a mis compañeros que muchas veces no se reconoce el trabajo que hacen estos trabajadores, ¿no? Quienes también tienen miedo de salir a su casa porque pues es celebrar audiencias con alguien que no conoces, ¿no? En estos días me tocó atender a 2 personas que tenían COVID y fueron. Entonces, pues tú entiendes que es su necesidad, pero también creo que también olvidamos esta parte que los juzgadores
son personas también, ¿no? Que tenemos familia, pero vuelvo a lo mismo, nada es personal, entendemos cada parte de la posición. Los litigantes se la han visto muy complicada, la verdad, es una cuestión que la que no estábamos preparados como sociedad. Entonces, también creo que es justo esta transición para que los casos se agilicen para tanto las personas que han sufrido algún tipo de violación a los derechos laborales, también para los litigantes, y también crear oportunidades de trabajo para todas estas personas, ¿no? Pues sí, pues ya nos avisan que nos quedan 5 minutos. ¿Algo que quieran decir ya para despedirnos? Pues ya nos escucharon, amigas y amigos, defiendan sus derechos, ya les dimos una probadita nada más o por encimita realmente porque entrar al derecho laboral es muy extenso este tema, pero ya les estamos diciendo a qué tienen derecho, sobre todo en este tiempo de teletrabajo. Eh, y pues no se dejen, si aún no tienen un reglamento donde ya hayan especificado su jornada laboral y todo, pues es momento, o sea, nunca es tarde para ponerlo en el papel y saber a qué tienen derechos y obligaciones. Maestra, ¿usted algo que quiera? Pues agradecer a Radio Mujer Michoacana, felicitarlas por estos proyectos que la verdad dan a conocer muchas cuestiones que la sociedad debemos de conocer. Muchas veces esta falta de conocer nuestros derechos y obligaciones es lo que crea las violaciones, ¿verdad? Sí. Un abrazo a todos los que nos están viendo y agradecerles a las dos por la invitación. No, pues yo también agradecida, maestra, con usted, porque sí es un tema que tenemos que estar al día con él para saber, porque se nos han acercado algunas de nuestras afiliadas a la Unión Mexicana de Mujeres y nos han preguntado ¿qué hago en esta situación? Me corrieron del trabajo, me mandaron a descansar, pero sin goce de sueldo. Y es importante que todos conozcamos bien sobre todo estas reformas y estar al pendiente de lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Y también cómo el trabajador y el patrón se pueden beneficiar ambos de mutuo acuerdo sin pasarse de listos ni uno ni otro. Entonces yo creo que es muy importante y vamos a seguir hablando más de este tema, vamos a ir vigilando, viendo cómo va avanzando, cómo se va a ir desarrollando poco a poco y cuáles son las consecuencias que de a partir de ahora pues empieza con esta nueva reforma, ¿no? Y aparte la que ya viene ya de la judicialización, la incorporación al Poder Judicial, que va a ser también yo creo algo muy importante y pues esperemos que beneficie a todos. Y pues no me queda más que darles nuevamente las gracias por compartir este espacio y decirles a nuestras amigas y amigos que nos vemos en el siguiente programa de Todas Opinamos el próximo martes. Les decimos que nos sigan en el portal de noticias, es www.radiomujermichoacana.com y ahí van a poder ver la entrevista de la maestra, todos sus comentarios, además de que nos sigan por la página de Facebook Radio Mujer Michoacana. Y dice Sony Luna, dice felicidades, es un tema actual, gracias. Y Angie Sastro también nos manda saludos a todos los que nos vieron, a todos los que nos hicieron comentarios y pues estamos aquí a sus órdenes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Esta es una emisión de Radio Mujer, difundiendo nuestros derechos, producción de la Unión Mexicana de Mujeres, Asociación Civil. Las mujeres, si cumplimos, y si podemos.